después el que necesite consultar se acuerda de lo que hablamos. Bien. En el trabajo práctico 4 es sobre funciones cuadráticas y lineales. Entonces acá en el punto A pide graficar de forma aproximada las siguientes funciones hallando los ceros y los vértices. Entonces, toda la información que ustedes puedan utilizar es recomendable que la usen, ¿sí? Para poder hacer la gráfica. Entonces, en años anteriores yo no les pedí que dibujen, pero me parece que les va a quedar más redondo el concepto si dibujan algo. Entonces acá van a identificar las partes. Entonces, en el archivo anterior plantea, acá tenemos tres partes, ¿sí? Vamos a tener un término donde está x al cuadrado, un término donde x está la primera potencia y un término sin x, un término independiente. Entonces esta es una función cuadrática completa que tiene cada uno de los términos. Acá cuando el término está al cuadrado nos habla de la orientación de la cuadrática, hacia dónde está mirando. Si mira para arriba, el término al cuadrado tiene que ser positivo. Si mira para abajo, el término al cuadrado tiene que tener un valor negativo. Después, lo otro que se van a ayudar para graficar va a ser el valor del término independiente, que es el valor donde se corta el eje Y. Acá van a usar esta fórmula para encontrar las raíces en el eje X. Entonces, esos son los valores de la función donde se intersecta la función con el eje. Y es un valor donde la función toma el valor 0. Acuérdense que cuando aplican esta fórmula, esta parte de acá, que está dentro de este término, es el discriminante. Y por otro lado, que van a tener dos resultados cuando usen esta fórmula. Entonces, un resultado les va a dar el valor de menos b más el resultado de lo que está en la raíz cuadrada dividido 2a. Y el otro va a ser menos b menos el valor de lo que está dentro de la raíz cuadrada sobre dividido 2a. Entonces van a tener dos resultados, dos raíces. Y acá tenemos esta fórmula, es para calcular el vértice, ¿sí? El vértice en una cuadrática, la cuadrática tiene esta forma. El vértice es este punto, ¿sí? Es un punto de valor máximo o mínimo, ¿sí? En este caso es un valor mínimo porque está orientado para arriba. Entonces es un valor mínimo que corresponde al valor de x, que ese es el valor mínimo de la función que va a tomar. Si la función estuviera orientada de esta forma, el valor del vértice va a ser el valor máximo que toma la función. Y va a ser la primera parte de la coordenada en x. Va a tener su valor correspondiente en f de x, que es lo que plantea acá. Tienen que reemplazarlo en la función para ver cuál es el valor que le corresponde. Yo sugiero que lo hagan a mano, que usen la fórmula para que se pongan un poquito más cancheros. Y que verifiquen con alguna graficadora, por ejemplo GeoGebra, que yo les puse en los enlaces en el campus. Entonces ustedes a GeoGebra le copian esta función así, se lo pegan y ya les grafica. Ahora, el tema es que GeoGebra les tiene que servir para verificar y terminar de entender lo que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces ustedes van a rastrear errores. Entonces, lo que normalmente la mayoría se erra, se olvidan de que esta parte es negativa, se olvidan que esto está al cuadrado, y acá que reemplazan mal los signos, ¿sí? Sobre todo se ponen nerviosos en el examen y no son tan atentos cuando lo resuelven. Entonces, para tratar de evitar un poco los nervios, que ustedes practiquen va a facilitar. Acá el punto B dice hallar la ecuación de la recta. Acá me faltó la recta, ¿sí? Que pasa por el punto 3, 2. Entonces acá tenemos un punto C con coordenadas 3, 2. Y la pendiente M es menos 3.
Entonces ustedes tienen por un lado, tienen que graficar y tienen que escribir la fórmula de la recta, ¿sí? Entonces acá dice la fórmula de la función. Entonces acá les doy la fórmula de la recta punto pendiente, entonces ustedes tienen un punto, acá está el punto, acá tienen una pendiente, lo reemplazan bien en esta fórmula y van a obtener el resultado. Y después, para graficar van a necesitar calcular en qué punto se intersecta con el eje Y y en qué punto se intersecta con el eje X. Acuérdense que acá ya tienen un punto, ¿eh? Entonces les va a facilitar un poquito el trabajo. Acá el punto C dice hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El punto A es 2, 3 y el punto B es 2 menos 3. Esta es la fórmula que se usa para calcular las pendientes. Y una vez que calculan la pendiente van a usar esta fórmula de acá, reemplazando por alguno de estos dos puntos. Entonces ahí van a tener la fórmula de la recta y van a graficar, ¿sí? Por último, como esto es cortito, acá van a ver, el D plantea hallar una recta paralela y otra perpendicular a esta, ¿sí? Entonces yo acá le doy, la primera recta es fx a 3x más 2. Entonces, esta recta va a pasar por un punto que es este punto. Ahora, ustedes tienen que hallar dos rectas, una que es paralela y otra que es perpendicular. Ahora, la paralela, esta es la parte que les tenía que decir, ustedes pueden proponer un punto, ¿sí? O de última van a decir, para que sea paralela tiene que cumplir tal condición. En cambio, la que es perpendicular, perpendicular y se intersecta en este punto, ¿eh? Es perpendicular y se intersecta en este punto. Entonces, acuérdense que van a tener tres rectas. Van a tener una así, y otra paralela. Son tres rectas que tienen que dibujar. Acá yo ya les doy la primera y les doy el punto. Y estos son ejercicios para examen. Entonces, cuando mejor lo resuelven, más rápido, más seguros van a estar, ¿sí? Es cortito, pero tienen que graficar bastante. Es un gráfico aproximado, no pretendo que sea tanta precisión, con que hagan en una carilla dos gráficos de 10 centímetros, alcanza. Y bueno, me queda preguntarles si se entiende lo que, lo que tienen para hacer. Sí. Sí, Bueno. sí, se entiende. Entonces, en este caso, fíjense que son 4 gráficos de cuadráticas y son 3 de rectas. 3 ejercicios, ¿sí? En estos 3 ejercicios, acá el último, tienen 3 rectas. El primero es una recta, el segundo es una recta, ¿sí? Y acá el punto A son 4 cuadráticas. Entonces, chicos, si no hay preguntas, cortamos acá y yo lo subo y queda el enlace en el campus, así cualquier duda, consulta, lo pueden volver a revisar. Gracias por participar. Bueno, Gracias a profe, usted, profe. gracias. Quedo disponible para después las consultas.